Clonación, explorando los límites de la ética y la fe. La clonación, a menudo suscita interrogantes sobre su compatibilidad con las creencias religiosas y los principios éticos universales. En esta exploración, es crucial considerar los avances científicos y tecnológicos actuales que desafían nuestras concepciones tradicionales. La clonación, con sus posibilidades de replicar seres vivos, plantea preguntas éticas sobre la identidad, la singularidad y el propósito de la creación. Al explorar la Biblia y los fundamentos éticos, surge un fascinante diálogo entre la ciencia y la fe. Analicemos estos elementos, examinando posibles convergencias o divergencias. Una oveja llamada Dolly mostró por primera vez al mundo la clonación en 1997. Era un clon porque compartía el mismo ADN que su madre, en otras palabras, sus células tenían el mismo material genético. Eran gemelos idénticos separados por una generación. Los científicos del Instituto Raslin, en Escocia, crearon a Dolly mediante un proceso llamado transferencia nuclear. Tomaron el material genético de una célula adulta que actuó como donante y lo transfirieron a un óvulo no fertilizado al que se le había extraído su propio material genético. En el caso de Dolly, la célula donante provenía de las glándulas mamarias de una oveja Findorset de 6 años de edad. Los científicos sometieron al óvulo a una descarga eléctrica, y comenzó entonces a dividirse para formar un embrión. Uno de los motivos por los que la creación de Dolly fue tan sorprendente es que servía de prueba para la humanidad científica de que una célula de una parte concreta del cuerpo podía ser usada para crear un organismo completo. Antes, casi todos los investigadores pensaban que una célula que se hubiera especializado solo podía generar células también especializadas, o sea, una célula del corazón solo podía crear células del corazón, y una hepática solo otras hepáticas. Pero Dolly nació a partir de una sola célula extraída de las glándulas mamarias de su madre, lo que probaba que las células especializadas podían ser completamente reprogramadas. Dolly presentaba muchas diferencias respecto a su madre. Por ejemplo, sus telómeros eran demasiado cortos. Los telómeros son finas hebras de proteínas que cubren los extremos de los cromosomas, las estructuras que contienen los genes. Pese a que nadie sabe exactamente para qué sirven, parece ser que protegen y reparan nuestras células. A medida que envejecemos, nuestros telómeros se van acortando más y más. Dolly recibió de su madre los telómeros de una oveja de 6 años pese a ser una recién nacida. Sus telómeros eran más cortos que los de un cordero de su edad. Así, pese a que parecía una oveja completamente normal, fue sacrificada a los 6 años tras sufrir cáncer de pulmón y una artritis que la paralizaba. Las ovejas suelen vivir de 11 a 12 años. A pesar de las controversias y desafíos éticos asociados con Dolly, su nacimiento abrió el camino para investigaciones adicionales en clonación y células madre. Su legado contribuyó al avance de la biotecnología y la comprensión de la reprogramación celular. Dolly sigue siendo un ícono en la historia de la biotecnología y la clonación, destacando los avances científicos y las complejidades éticas asociadas con la manipulación genética. Desde 1997 se han clonado con éxito vacas, ratones, cabras y cerdos usando el proceso de transferencia nuclear. La tasa de éxito en la clonación es muy baja en todas las especies. Los estudios publicados señalan que cerca del 1% de los embriones clonados sobreviven al parto. Pero dado que no se suele informar casi nunca de los fracasos, este porcentaje podría ser mucho menor. Antes de morir, Dolly dio a luz a 6 corderos, todos de una forma natural. Un grupo de investigadores surcoreanos aseguró haber clonado un embrión humano en 1998, pero su experimento se abortó tras duplicarse el óvulo en 2 ocasiones, por lo que no hay prueba alguna de que tuviera éxito. Si estás disfrutando de este vídeo, por favor suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, así no te perderás nada de nuestras publicaciones, además quédate hasta el final del vídeo. La clonación de humanos ha sido un tema de especulación y debate ético desde hace tiempo. Aunque la clonación humana no se ha llevado a cabo con éxito, hay varias especulaciones y consideraciones que han surgido en torno a este tema. Se ha especulado sobre la posibilidad de utilizar la clonación como una forma de reproducción alternativa para parejas infértiles, permitiendo la creación de un hijo genéticamente idéntico a uno de los padres.
Algunas personas han considerado la clonación como una manera de traer de vuelta a seres queridos fallecidos, reproduciendo genéticamente a la persona perdida. La posibilidad de manipular los genes durante el proceso de clonación ha llevado a especulaciones sobre la mejora genética. Esto plantea preocupaciones éticas sobre la creación de seres humanos diseñados para características específicas. Otra especulación se centra en la creación de clones con el propósito de cosechar órganos para trasplantes. Sin embargo, esto plantea dilemas éticos significativos, incluida la consideración del estatus y los derechos de los clones. La clonación humana también ha suscitado preocupaciones éticas y sociales, como la posibilidad de discriminación hacia los clones o la pérdida de diversidad genética en la población. Es importante destacar que la clonación humana plantea desafíos éticos y morales complejos, y la mayoría de las comunidades científicas y éticas han expresado reservas significativas. Además, las leyes en muchos países prohíben la clonación reproductiva humana. La discusión y el debate sobre estos temas continuarán a medida que la tecnología avance y se enfrenten nuevas preguntas éticas y legales. Los principios éticos universales, como el respeto a la dignidad humana y la preservación de la vida, constituyen cimientos sólidos para evaluar la clonación. El consentimiento informado, la equidad y la responsabilidad social son consideraciones clave al aplicar la clonación desde una perspectiva ética. La ética de la clonación también involucra la responsabilidad humana sobre la creación de vida. ¿Cómo manejamos el poder de replicar seres vivos y qué consecuencias éticas y sociales deben considerarse? La ética universal destaca la importancia de actuar con responsabilidad y empatía hacia el bienestar de la humanidad. La Biblia, escrita en un contexto completamente diferente, no aborda explícitamente la clonación. Sin embargo, principios éticos fundamentales sobre la creación y la vida humana pueden interpretarse a la luz de las consideraciones éticas contemporáneas. Más allá de la Biblia, diversas religiones también ofrecen perspectivas únicas sobre la creación y la intervención humana en procesos naturales. Comprender estas perspectivas enriquece el diálogo, mostrando la diversidad de opiniones dentro de la ética religiosa. La intersección entre la clonación, la Biblia y la ética universal destaca la necesidad de diálogo y reflexión. Mientras que la Biblia no aborda directamente la clonación, los principios éticos fundamentales pueden guiar nuestra evaluación de esta práctica. Es crucial considerar las consecuencias a largo plazo y buscar un equilibrio ético. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones. Dale me gusta si valoras el diálogo entre la ciencia y la fe. Deja tu comentario con tus pensamientos, preguntas o experiencias relacionadas con la clonación y la ética. Comparte este contenido para fomentar conversaciones significativas. Juntos, podemos cultivar un entendimiento más profundo de cómo la ética y la fe pueden coexistir en un mundo en constante cambio. Gracias por ser parte de esta búsqueda. Hasta pronto.